Parece yo. Pues ya estamos en vivo, aquí en la Feria Internacional del Libro desde casa. Vamos a presentar un libro muy interesante de ediciones de Lirio, supersticiones y creencias populares en el judaísmo, del rabino Yeramiel Barilka. Y bueno, quiero hablarles brevemente del rabino. El rabino reside actualmente en Israel, pues desde hace 3 decenios, ha sido en Argentina y que habitó en México, España, países en los que ocupó importantes funciones comunitarias. Ha publicado ahora este libro nuevo que trata con profundidad la superstición en el judaísmo y compara algunas de ellas con las de otros pueblos. Bueno, para comenzar a hablar de este libro, presentarles a Daniel Goren. Daniel es un psicoanalista, nacido en Argentina, que reside en París desde hace más de 30 años. Estudió en Israel, licenciatura en psicología y en ciencias políticas, en México, una maestría en psicología clínica y en teoría psicoanalítica, y en Francia, con un diploma superior de especialización en psicología clínica y patológica, y un doctorado en psicología y psicopatología. Es autor de artículos y capítulos de colaboración publicados en Francia, en los Estados Unidos, Inglaterra, Italia y otros países más. Por favor, Daniel, te cedemos la palabra. Bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en la presentación de este libro de mi amigo el Rab Yerahmiel Barilka. Es difícil hablar de este libro en tan poco tiempo. Voy a tratar de ser breve y de decirles algunas cuestiones que me parecen, en todo caso para mí, esenciales en este libro. Cuando lo leí por primera vez, la frase que me vino es una frase latina que decía que hombre soy y nada del humano me es ajeno. Cuando releí el libro por segunda vez para esta presentación, me dije que estaba incompleto y que esa frase latina correspondía a la actitud del rabino Barilka. Nada del humano le es ajeno, y es por eso que este libro habla de cuestiones que son, haciendo una referencia a Nietzsche, humanas, demasiado humanas. Ustedes saben, cuando uno es psicoanalista, como es mi caso, y que uno presta la escucha al discurso de los pacientes que vienen a hablar de sus dificultades, de sus sufrimientos, es una fuente de sorpresa permanente el descubrir los diferentes modos de lógica o de razón que encubre la supuesta irracionalidad del síntoma. Todos esos comportamientos que nos parecen que no corresponden a la lógica habitual. Piensen, por ejemplo, en lo que le ocurre a un fóbico, ¿no es cierto? Aquella persona que tiene temores absolutamente irrepresibles frente a situaciones que para la mayoría de la gente no plantean ningún problema. Y bien, las conductas y los fenómenos que el Rab Barilka describe y analiza con minucia en su libro obedecen también a una forma de racionalidad en la irracionalidad y que corresponde a una lógica que yo llamaría antropológica en el sentido literal del término, es decir, aquello que concierne a lo profundamente humano, al mismo tiempo en una dimensión individual y psicológica, pero también en una dimensión grupal y sociológica. Porque, ¿de qué nos habla el Rab Barilka en este libro? Nos habla de todas esas actitudes, conductas, rituales, actos que los humanos en general, pero en este caso, en el caso de este libro, los judíos en particular, efectuamos para ponernos a salvo de aquello que concierne algo que no puede llamarse de otra manera más que la fundamental fragilidad humana. Es decir, que es la fragilidad humana, el temor a la muerte, la indefensión frente a la enfermedad, nuestra impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza, nuestro terror frente a la incertidumbre e inversamente nuestra necesidad de garantías frente a lo desconocido del destino o a lo que nosotros llamamos tal, sin contar con otros aspectos como el misterio de la procreación o pasiones humanas, demasiado humanas, como los celos o la envidia. Les recomiendo particularmente el capítulo sobre el mal de ojo en el libro de Rab Barilka. Todo esto corresponde a algo que
que es el psicoanalista que les habla, a lo que Freud calificó muy tempranamente en su obra con un término alemán que se dice Hilflosigkeit, que define la situación de desamparo absoluto del bebé frente a las exigencias vitales, frente al mundo y a su incapacidad, temporaria por suerte, para aportar por sí mismo las acciones adecuadas que podrían aplacar, satisfacer el sentimiento acuciante de urgencia vital, el hambre, el frío, el dolor, etc. Y para esto es necesario que un otro, en el caso de los adultos que somos un gran otro, en el caso del bebé basta con que haya una madre o un padre, aporte la respuesta, venga a nuestro auxilio, ¿no es cierto?, y aporte la respuesta específica que pueda ponernos a salvo del riesgo vital que nos acecha y de esta manera nos apacigua. Ahora bien, frente a todos estos peligros, o a lo que nosotros vivimos como peligros de la vida, riesgos del mundo, todas estas amenazas, incluso siendo adultos seguimos siendo una suerte de infants, una suerte de niños inermes e indefensos. Cuando nos encontramos, nos ocurre a menudo, sin recursos racionales para hacer frente a los apremios de la vida, a menudo no podemos más que conjurar el temor hacia aquello que se nos escapa por medios mágicos o sobrenaturales. El Rav Rilke es un ser profundamente imbuido de un espíritu racional y aborda tanto la religión como las supersticiones o las creencias bajo este ángulo, el de la racionalidad. Pero tiene la elegancia, y no solo la elegancia, sino sobre todo la inteligencia, de no condenar estas prácticas, estas actitudes, estas costumbres, de tacharlas simplemente de irracionales, que sería un expediente fácil, sino de comprenderlas como lo que son, es decir, una manifestación de esta fragilidad de la existencia humana en un mundo que es para todos al mismo tiempo conocido y ajeno, acogedor y amenazante. Es por eso que la mirada del Rav Rilke en este libro es de una aceptación y casi diría de una ternura ante esta fragilidad, y es una invitación a superarlas por la vía de la razón, y a superarlas, es decir, a superarnos a nosotros mismos, aceptando y reconociendo nuestros límites. Hay muy poco tiempo, así que me van a permitir que termine. Quisiera agregar solamente un punto que me parece muy destacable en este libro, y es la segunda referencia a Nietzsche que me vino en la relectura de este libro. La primera era El humano demasiado humano, y la segunda referencia es a otro título de un libro de Nietzsche que se llama La Gaia Ciencia. Gaia, es decir, alegre. Rav Rilke nos convida a la alegría del saber. Este libro, quien lo lea lo verá, es un libro de una extrema erudición. Ahora bien, ustedes saben muy bien que a menudo ciertos autores hacen gala de una erudición incontestable, y yo diría tan incontestable como apabullante, aplastante. El pobre lector se siente a veces sumergido bajo el peso de la biblioteca del autor. El Rav Rilke tiene lo que yo llamaría un saber alegre, comunicativo. Invita al lector, yo diría, a acompañarlo a recorrer una serie de paisajes sucesivos, de los cuales les explica las características, los detalles, las causas, y el lector acompañante termina, en todo caso el lector que yo he sido, termina agradecido por haber sido introducido en un mundo al mismo tiempo conocido e ignorado, y del cual sale reconociendo con mayor precisión los contrastes de luz y de sombra. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, qué interesante lo que acabas de decir. Y bueno, para reflexionar también sobre las supersticiones que nos provoca la tecnología con este momento, a esperar también dice sobre esto también el Ramiro. Ahora quiero presentarles a Alejandra Ocret. Ella es una artista multidisciplinaria, pintora, realiza instalaciones, fotografía, videoarte, libros de artista y objetos.
cura exposiciones y escribe sobre arte también. Ha tenido más de 20 exposiciones individuales y ha participado en más de 50 exposiciones grupales en países como Israel, Italia, Inglaterra. Su arte aborda las transparencias, lo intangible, la vulnerabilidad, la sensualidad, la poesía, la literación y el desafío de ver lo que es esencial. Alejandra, por favor. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla con la esperanza que funcione. Ok, partimos. Bueno, les hablo desde la ciudad de Modín, en Israel. Soy originalmente de Uruguay. Es un honor para mí presentar este libro de Yerachmiel Barilka, sus particiones y creencias populares en el judaísmo. Perdón. Es un honor doble. El día de hoy hace eco en el hecho inicial, el estar ligada al texto a través de la portada del libro. Siento que mi arte y las palabras de Yerachmiel Barilka se unen de forma mística, si bien podría sonar redundante, visto el tema que trata el libro. Mi profesor en la academia en Milano, Claudio Olivieri, decía que el nombre de una obra debe celar la obra, cuidarla, hacerle de guardiana, sin descubrirla del todo. Así, evitando dejarla indefensa, sin protección. La portada de un libro, de la misma manera, le hace de armadura. Lucero de la mañana es un cuadro pintado a óleo y pigmento sobre lino. La imagen que tenía en mente era ese momento cuando comienza a amanecer, el cielo se va iluminando de un celeste pálido y aún se ven un poco las estrellas que se van despidiendo. Llega la claridad. Le voy a usar la lupa para que puedan ver más en detalle las varias capas de la obra. Aquí la ven en mi exposición personal un momento antes de las palabras, en la Galería Agripas Stemes en Jerusalén, exactamente 2 años atrás, junio del 2018. La exposición trataba sobre nubes, nebulosas, una mirada al cielo y al fluir de las cosas. El observar el mundo nos hace reflexionar. Aparecen ideas que se convierten en imágenes, llegan más veloces y claras que las palabras. A un artista no siempre le alcanzan las palabras para definir todo lo que ve, todo lo que piensa, todo lo que siente. Más de una vez entendí mejor mis obras después de un diálogo con Yerachmiel. Como aquí, mirando la posición de la obra entre 2 pasajes, 2 portadas, uno a la luz y otro a la oscuridad. Sin saberlo, ni yo ni él, se compaginaron nuestras intenciones perfectamente. Todo depende hacia dónde miramos. Yerachmiel Barilka hace orden entre las supersticiones y la mística, armándose de una vasta bibliografía judía y universal. Trata de iluminar las creencias y desmenuzarlas, comprendiendo la naturaleza humana, el miedo y la maldad. Consciente que no todo es lógico ni claro, mucho tiene que ver con la dirección de nuestros ojos, hacia la oscuridad o hacia la luz. En la introducción del libro abre Yerachmiel con esta cita. Cuando Adán, el día de su creación, vio la puesta del sol, dijo: «Ay, es porque he pecado que el mundo a mi alrededor se está volviendo oscuro, el universo se convertirá ahora nuevamente en caótico, vacío y sin forma. Esto es entonces la muerte a la que fui condenado desde el cielo». Así que se sentó toda la noche en ayuno y lloró. Java lloró frente a él. Sin embargo, cuando amaneció, dijo: «Este es el curso normal del mundo. Es el Talmud de Babilonia Avodah Zará. Es así que mi pincel y su pluma, ordenador, computadora, hablan de lo mismo, de la claridad, el retorno de la luz, que al llegar nos devuelven la fe y nos permiten comprender que es así el curso del mundo. Cuando la oscuridad cae, y de alguna manera nos sucede a todos, es donde las supersticiones se podrían apoderar de nosotros. Porque la superstición es eso,
no entender la noche y descifrarla como un castigo divino, y sin embargo es otro ciclo de la vida. Es difícil diferenciar entre la verdad y la mentira. Lo que todavía no entendemos, la causa y la consecuencia, si cae en manos de ignorantes o manos malvadas, llevan al daño, porque la oscuridad no es la de la noche, sino el de caer víctimas de nuestros temores. El libro de Rabino Barilka viene a iluminar, a poner claridad a través de sus vastos conocimientos de toda una vida dedicada al estudio, la investigación, la enseñanza, a observar el mundo y tratar de hacer tikkun olam, repararlo. Bien, nadie sabía cuando se planeó la fecha del lanzamiento del libro muchos meses antes de que COVID-19 llegara como pandemia. No me cabe duda que no es casualidad que este libro sea lanzado al mundo en estos tiempos. La sincronización de eventos es otro de los misterios que apunta la linterna Yerachmiel Barilka. El efecto de serendipia, que está también tan de boga como término serendipity cultural, mejor conocido tal vez a voz popular como carambola, se manifiesta aquí de forma a mis ojos muy fuerte y está a tono con el libro. Su elección de personajes, ya sea de la vida o una suma de personas verdaderas, hace la historia viva y real. Son gentes de las que nos vamos a enamorar y hacerlos nuestros. Musa, la madre que se convierte de bebé en bobe, el tío Pirulo y otros. Gentes que conocemos o podríamos haberlos conocido en nuestras vidas, propias vidas o como personajes de otros autores queridos. Yerachmiel tiene un poco de realismo mágico latinoamericano y de la literatura mística judía. Todo con un humor muy refinado. Miren la sonrisa misteriosa y pícara que comparte con García Márquez, Agnon y Bashevis Singer. Se dice que el mundo fue creado por las palabras, letras negras sobre blanco. Dejemos que las palabras del texto de Yerachmiel lleguen a nosotros, saboreándolas a nuestro propio ritmo. Es un libro para múltiples lecturas, para consultas, memoria, historias con saudades, que se mantendrá siempre relevante, ya que los misterios no terminan y seguiremos, mientras estemos en este mundo, necesitando una guía espiritual, sabia e inteligente que nos indique el camino a la luz. Mientras leía el libro, fui marcando palabras. Un universo entero se presenta delante de nosotros. Cada uno elegirá lo que le habla más en su momento. Nos dice Yerachmiel al inicio, nos iremos descubriendo el encanto de las supersticiones y encantamientos, y termina el libro dejándonos páginas libres para hacer nuestras anotaciones. Nos devuelve la palabra. Y con esto me despido de ustedes. Alejandra, muchas gracias por tu trabajo en el libro de Yerachmiel y la explicación, interpretación que das también al mismo y a tu misma obra. Ahora quiero presentarles a Paulina Sorgen. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Psicología Clínica por la Universidad de Belgrano, lectora y docente y del Midrash, lectora y Freud y Lacan. Y bueno, es autora de un libro titulado La interpretación, psicoanálisis y Talmud. Por favor, Paulina. Yo escucho un ruido, no sé si se me escucha bien. Es un gusto, una honra que recibo de Yerachmiel elegirme entre ustedes para presentar su libro. Su obra en realidad es un ensayo sobre las creencias y las supersticiones en las sociedades antiguas y en la actualidad, en el judaísmo y fuera de él. Un ensayo, por eso se llama una obra, con las fuentes fundamentadas.
Gracias por la confianza. Recibí la invitación junto con un PDF del libro hace 2 semanas. Empecé a leerlo de inmediato. Interesante desde el prólogo de Francisco Osorio Acevedo, a quien no conocía. Extraje de ahí y pongo fuera de contexto, a mi total responsabilidad, algunas de sus frases. Dice Francisco, los une, hoy digo nos une, la vocación por el estudio de la palabra. La necesidad de exposición obligan a velar ciertos detalles y revelar otros. Hasta ahí la cita. Somos seres hablados desde la creación y tenemos el instrumento de la palabra y además no podemos decirlo todo. De ahí el juego entre el revelar junto al velar. De ahí el ininterrumpido comentario sobre los comentarios desde el escrito de la Torá hasta nuestros días. Leer la obra de Yerahmiel me provocó emociones. La primera emoción fue la valentía. Es un libro valiente. El rabino se anima a escribir y publicar, perdonen, nuestros trapitos sucios. Desde el título, las supersticiones del judaísmo. La segunda emoción fue de sorpresa, asombro. ¿Por qué Yerahmiel profundizó en el estudio de estos temas? No cabe duda que fueron muchas lecturas y mucha dedicación al tema. En el hebreo decimos katonti. Me quedo chica frente a tanta erudición, pero me atrevo a alguna reflexión. Además de una profunda investigación, el libro de Yerahmiel es apasionante. No lo podéis dejar. Sorprende cada capítulo. ¿Cómo? ¿Hay algo más todavía? Creo que eso tiene que ver con las emociones que describí que me provocaron. Porque escribe el Rab y escribe Yerahmiel. Hay una mezcla de lo personal con lo profesional, de su infancia con su trayectoria. De ahí deriva un texto apasionante. Deduzco de su lectura, Rab Yerahmiel Barilka, con esta obra, elabora su pasado y lo transforma en enseñanza rabínica. En psicoanálisis decimos, transforma el síntoma en síntoma. Porque la creencia es constitutivo de lo humano. Justamente uno de los destinos de la creencia es la confianza básica, requisito para el establecimiento de vínculos sociales creativos. Y además las creencias compartidas funcionan como cohesión grupal. Y ahora, tanto las vitales como las tanáticas, como las de muerte. Ahora, por otro lado, la credulidad que deriva de las supersticiones es un modo de eclipsamiento del sujeto que se entrega totalmente al otro. Hago mía la frase del Rab. Hoy tengo más dudas de las que tuve que escribir las primeras líneas. Y entonces, frente a estas dudas me pregunto, ¿cómo delimitar, diferenciar la creencia de la superstición? ¿Por qué hay creencias, supersticiones que perduran en el tiempo? ¿Es posible despojarse de las creencias que nos dañan? De despojarse de la violencia que se ejercen sobre la razón, dice Yerahmiel desde la introducción. Dice el autor, los argumentos racionales no sirven para enfrentarse a la irracionalidad. Como diríamos en forma coloquial, a la creencia no hay con qué darle. Y la obra de Barilka
es como él escribe, Tam Belon Ishlam, se finalizó pero no finiquitó. Nos abre interrogantes, preguntas, trabajo, manos a la obra. Vuelvo a citarte, Yerahmiel, soy optimista. Habrá que luchar contra, no todo está perdido. Yerahmiel, otra vez muchas gracias por la confianza y por darme la oportunidad de adentrarme en estos temas que no sabía que me interesarían. Mucha suerte y Yar Koach. Muchas gracias, Paulina, por tu intervención. Ahora quiero presentarles al rabino Shishel Slagen. Él es doctor también en filosofía, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano, y mención de honor Domingo de Fermiento en 2018 por el Senado de la Nación Argentina. Por favor, rabino. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Rabbi Yerahmiel por honrarme en ser parte de la presentación de su muy erudito tratado. Y al leerlo, realmente lo primero que me vino a la mente es la expresión en hebreo que se llama Torah Lishma, ¿no? Es una expresión que traducida en el mundo judío sería como la Torah por sí misma. Esto es, el cumplimiento de la Torah por ninguna otra finalidad que no sea su mismo cumplimiento. Es decir, la expresión Lishma significa Leshem, en nombre de, y la última letra, la He, al final de la palabra, Lishma es la desinencia refiriéndose a la misma Torah. Esto es, la Torah en nombre de ella misma, y como dije antes, cumplir con la Torah con la sola finalidad de cumplir con la Torah y sin ningún otro propósito o beneficio ulterior. Es decir, la Torah por su propio propósito. Y creo que con este libro el Rabbi Yerahmiel hace honor, por sobre todo, a la figura del Rambam, a la figura de Maimónides, cuando en su comentario a la primera Mishnah del capítulo Yod, del capítulo 10 del Tratado de Sanedrín, da cuenta de esta expresión Torah Lishma, la Torah por sí misma. Maimónides en ese sentido comenta que la opinión más común es que Dios premia y castiga respectivamente a quienes observan y o transgreden sus preceptos, y describe algunos conceptos respecto de la naturaleza del premio y la naturaleza del castigo como diferentes lados de una misma moneda. Esta, por supuesto, era una idea bastante frecuente en su época y hoy la sigue siendo, porque lo vemos muy frecuentemente en el presente. El obediente va al Shamayim, el desobediente va al Geinam. Otros, dice Maimónides, creen también en la resurrección física del fallecido, que ha sido bueno, y la no resurrección del malvado. Otros, sigue diciendo, por ejemplo, Maimónides, creen en el éxito mundano como signo de obediencia a la voluntad divina, mientras que el fracaso mundano sería el signo de desobediencia divina. Y otros incluso reclaman que el obediente va a ganar méritos para vivir en la era mesiánica y el desobediente claramente no. Y son muchas las culturas que han postulado diferentes finalidades o en términos aristotélicos causales finales por las cuales han justificado el seguimiento de sus respectivas doctrinas, el paraíso para el cristianismo, el paraíso y el éxito económico laboral, por ejemplo, para ciertas vertientes del protestantismo, y dentro del judaísmo diferentes movimientos también han intentado demostrar que la obediencia de los preceptos son racionalmente válidos y favorables para la vida cotidiana moderna, o que son un instrumento para lograr la llegada, por ejemplo, de una era mesiánica, etcétera, etcétera. Pero siguiendo con Maimónides, Maimónides explica además una quinta opinión a las que recién he mencionado y que trasciende todas las opiniones duales y teleológicas previas. Es decir,
opiniones fundamentadas en un propósito ulterior, que es la causa por la cual obedezco la palabra de Dios. Y aquí es donde toma cuerpo la expresión con la que habíamos comenzado Torah Lishma, Torah por sí misma, como columna central del monoteísmo judío. Cuando Moshe, por ejemplo, le dice a Dios, he aquí que yo voy a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros, y ellos dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Y la respuesta, ¿cuál fue? Fue que les dice, Eyeh asher eyeh. Luego nuevamente Dios insiste a Moshe diciéndole, le vas a decir así a los hijos de Israel, Eyeh me envió a ustedes, y una tercera vez le insiste diciéndole, andá, reuní a los ancianos de Israel y les vas a decir, el Señor, Dios de vuestros padres, apareció ante mí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre para la eternidad y esta es mi memoria de generación en generación. Todo ello ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y esto está muy relacionado, creo que intrínsecamente con este libro, con esta obra del Rabbi Yerahmiel, porque fíjense el paralelismo y lo que creo yo viene a enseñar la obra del Rabbi Yerahmiel. Al mismo Moshe, Dios se da a conocer en principio por su nombre, por su propia divinidad, sin ningún tipo de atributos de acción como todopoderoso o como omnisapiente, sin ninguna función mediante la cual nosotros podríamos relacionarlo con nuestra realidad. Dice directamente, Eyeh asher eyeh. Imaginen si hoy nos resulta difícil hacer alguna acción solo por sí misma, porque ese es el deber y sin ningún propósito ulterior, imaginen lo difícil que es conocer a Dios por su propia divinidad sin relacionarlo con ningún tipo de acción respecto de mi persona o respecto de mi entorno. La gran mayoría de gente, como dice Maimónides, no está capacitada en un principio para captar, para aprender con H intermedia, para aprender esta emuná, esta fidelidad, esta firmeza, esta convicción en Dios, sino por medio de funciones que le endilgamos, que le imponemos a Dios para relacionarnos con nosotros en nuestra dimensión humana. Y por eso se le dijo a Moshe que le diga al pueblo de Israel, Eyeh me envió a ustedes. Y en el caso de que no entendieran, que digan, ¿saben qué? El Señor, el Dios de vuestros padres, apareció ante mí, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob me envió a ustedes. Esto quiere decir, el Dios que ustedes conocen por lo que hizo a sus padres, por sus atributos de acción, y que esperamos que también lo haga con nosotros. Esto es justamente lo que veo que viene a enfatizar y viene a poner luz la obra del Rabbi Yerahmiel. Justamente hablando de las supersticiones y de las creencias populares en el judaísmo, justamente hacer la diferencia básica y fundamental en el mundo de la emuná, de la convicción monoteísta en sus dos planos. Por un lado, el reconocimiento de Dios por su propia divinidad, y por el otro, reconocimiento de Dios por las funciones mediante las cuales el hombre lo relaciona con su mundo. Justamente desde estas dos formas de reconocimiento de Dios se desprenden las dos perspectivas sobre lo que ya en el Talmud se habla sobre Avodat Hashem, el culto de Dios, el culto a Dios en el monoteísmo judío, que puede ser Lishma, por sí mismo, o Shelo Lishma, no por sí mismo y a la espera de un beneficio, de un propósito ulterior. Por eso digo, como dice Maimónides, si bien tanto una forma como la otra son dos perspectivas permitidas en el judaísmo, y él mismo dice, la Torá permite al hombre rendir culto a Dios y observar y cumplir las mitzvot, los preceptos, con la esperanza de un premio y evitar su transgresión por temor al castigo, hay que notar, y como muy bien lo hace, yo cuando leí el libro noté que el Rabbi Yerahmiel, palabra por palabra, él está atrás de cada palabra no es azarosa, no es aleatoria, sino que está deliberadamente pensada, hasta incluso las diferentes traducciones que él usa, tanto de la Mishnah como de la Gemara. Hay que notar justamente ahí también en lo que dice Maimónides que la Torá permite
Abodá Shelol Lishma, es decir, el rendir culto a Dios por un beneficio o propósito ulterior. Pero en ese mismo verbo permitir, nos está indicando que hay un requerimiento más alto por sobre ese permiso, que es el de reconocer a Dios y rendirle culto por sí mismo, por su propia divinidad. Pero bueno, la Torá nos proporciona ese camino, cuyo comienzo es Shelol Lishma, es decir, tratando de lograr un beneficio ulterior. Pero la finalidad justamente es lograr ese Lishma. Por eso el Shulchan Aruch, en la sapiencia del Rabbi Yosef Karo, comienza este gran código de leyes diciendo Idgaber que Arila Amot Baboker la Bodat Boró, esforzarse como un león para levantarse a la mañana para rendir culto a su creador. Y si prestamos más atención, justamente la primera palabra dentro de esta primera oración del Shulchan Aruch, el código de leyes judías, es Idgaber, es esforzarse, sobreponerse. Es por eso que este paralelismo que estoy haciendo entre la demanda del Rambam y el Rab Yerahmiel Barilka con esta nueva obra de él, con este libro de él, con este muy erudito tratado, donde en cada subítem de cada uno de sus 12 capítulos, el Rab Yerahmiel arroja luz a las supersticiones, a las creencias populares en el judaísmo, documentándolas y explicando sus orígenes y implicancias hasta el detalle, viene precisamente a hacer lo que hizo también el Rambam, reorientar la frecuentemente perdida diferencia entre Torah Lishma y Torah Shelol Lishma, Avodat Hashem Lishma y Avodat Hashem Shelol Lishma, volviendo a enfatizar la tan importante diferencia entre fidelidad y fe, entre obediencia y confianza, entre emuná y emunot felot, cuyos límites son muy finos. Tanto el Talmud y los diversos midrashim y narraciones homiléticas está plena de ejemplos donde describen el fino paso de la santidad a la hechicería o de la sacralidad a la idolatría. Por eso, para finalizar, vayan felicitaciones, Mazal Tov y mis bendiciones al Rabbi Yerahmiel Barilka por este gran tratado, por este gran libro. Tomo todo un ratito y son ya las 8:15 pasadas. Bueno, tenés un ratito para seguir. Rabino, muchas gracias por tus palabras. Bueno, se nos acaba el tiempo y vamos a pedirle la palabra, unas palabras finales, conclusiones. Por favor, Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Antes que nada, tengo que decir Baruch Sheheyanu Bekimanu Beigianu las manas de agradecer a Dios por haber llegado a este momento. Y esta bendición viene acompañada por la geografía y el instante que nos trae el COVID-19, porque nosotros debíamos haber llegado a México para hacer la presentación del libro físico y tuvimos que suspender el viaje porque la pandemia lo impidió. Y me dice el editor del Lirio que el lunes sale el libro también en papel, cosa que parecía imposible porque decidimos montar la edición digital única y exclusivamente porque pensábamos que ya no se iba a poder imprimir, faltando solamente colocar las tapas al libro que ya estaba impreso. Así que, dado que no hay tiempo, les puedo decir a todos mis amigos, primero a los que comparten esta velada conmigo, empezando por Marcos Daniel, que hoy tuve que sudar porque algunos de los geniecillos que nombro en el libro se metieron en las redes para impedir que empecemos a tiempo y para impedir que podamos salir y no que nos vean por todos lados. Y agradecer, voy a tratar de seguir el orden de las presentaciones, a Daniel, mi queridísimo Daniel, a Alejandra, a Paulina, a Rabino Schleien, que vinieron a enseñarme hoy que el libro, sin que yo lo supiese, contenía mucho más de lo que yo me había propuesto al escribirlo.
Y lo que yo me había propuesto al escribirlo era simple y exclusivamente tratar de decirle a todos, y ahora coincidentemente con la pandemia, que nosotros tenemos que tener claro, clarísimo, pero muy, muy claro, que no nos van a servir de nada todos los hechizos y todas las posibilidades que el ser humano usa para defenderse cuando realmente tiene a su mano otras soluciones. Y que, como dijo el rabino Schleien, la fe no depende del premio, ni depende tampoco de la posibilidad que las cosas vayan mal. Nosotros, más que nunca, en estos días en los que yo llamo, son días en los cuales Dios se oculta y la civilización y la naturaleza hacen lo suyo, jugando un juego que nadie puede comprender. En estos días, más que nunca, tenemos que reforzar nuestra fe y saber no caer víctimas de las maniobras de aquellos que, a través de algún hechizo, alguna magia, van a poder salvarnos. Muchas gracias. Invito a todos que lo lean. Yo creo que, así como lo he leído, no una vez, ni dos, ni tres, sino en cada una de las correcciones, pero ahora la lectura verdadera fue cuando al fin fue subido en forma digital y pude leerlo como si fuera la primera vez y descubrir también la posibilidad de reírme con aquellos personajes, que es la mejor manera de reírme de mí mismo. A todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, y seguiremos en contacto por siempre. Y es que Koya. Daniel Barilka, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todos por sus presentaciones, por sus reflexiones, sobre todo al público que nos dio. Esto va a seguir circulando en la red. Tenemos la posibilidad de que los videos, gracias a internet, y si no tienen temporalidad, siguen su curso, y así va a seguir, justo por la intervención y la generosidad de la Feria Internacional del Libro desde casa. Como bien lo dijo Jeremiel, pues nos tiene aquí por la pandemia, pero siempre tenemos posibilidades para hacerle frente a todo esto. Y bueno, las supersticiones y creencias populares están en todas las culturas, en todo el mundo, y este libro de ediciones de Lidio, pues en versión digital y ahora impresa también, va a llegar a un montón de lugares. Muchas gracias a todos, a Oscar, a Denise, por allá del otro lado, que nos dio la oportunidad, y bueno, nos estamos viendo. Buen domingo a todos. Que estén muy bien, muchas gracias a todos. Colpuf. Gracias.